Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo Buenas estás? noches, Mercedes. Hola, Bien, profe. Sara. ¿Qué más, Mercedes? ¿Qué tal, JB? Bien, gracias, profesor. Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Y el resto de compañeros La cuota masculina, ni idea. se perdieron? Vea, María José, otra mujer. ¿Qué pasó? Hola, profe, buenas noches. Los hombres salieron corriendo esta clase hoy. Fueron mujeres las primeras que vieron a Jesús resucitar, profe. Por Sí, eso. yo, sí, eso sí es cierto. Esa es la verdad. Los evangelios restauran el valor de la mujer. Bueno, ahí llegó Henry, ya, se salvó el negocio. La clase hoy solo la vamos a tener hasta las 9 de la noche, si a ustedes no les molesta. ¿Sí? No, profe, está bien. Es que estoy en mi casa y necesito ir a Unicimes, pero salgo de aquí a las 9 de la noche para Unicimes. ¿Y por qué, profe? ¿Vas a dormir allá? No, es que tengo pico y placa el día de hoy. El carro tiene pico y placa, no lo puedo sacar temprano. Entonces yo tengo que ir a ayudarle a mi hijo a cerrar la sede de Ay, Unicimes cierto, profe. y para venirnos. Entonces, hay veces nos turnamos con el profe Eduard, pero hoy ni él ni yo tenemos carro, entonces dije, dicto la clase hoy acá y de acá salgo a las 9 derechito para Unicimes. Cierto, Permítame, profe. permítame un segundo que me está llamando el profe Santiago. Dale. Listo. Estoy aquí buscando el material. Henry y John Alexander, buenas noches. Oiga, Buenas noches, profe. llegaron Buenas por noches. partida doble. Los hombres se demoraron en llegar, pero llegaron por partida doble. Mire, hay dos John Alexander y dos Henry. Listo. Vamos a retomar acá lo de las epístolas, eh, recordando un poco que las herejías a las cuales va a combatir Juan, y de las cuales ustedes en los temas que mencionaron anoche hablaron acerca de los falsos maestros.
sobre todo en las dos últimas cartas vamos a ver un poco ese tema. ¿Listo? Ya hablamos acerca del apóstol Juan, aunque en las cartas no se menciona, definitivamente van a haber algunas pistas que sí nos ayudan a entender que él fue el anciano, ¿sí? Sobre todo en segunda y tercera carta. Hablamos del lugar en Éfeso, ¿sí? Y estamos aquí en el tema central de primera de Juan, ¿no? Entonces, el tema principal ronda alrededor de los fundamentos de la fe, ¿sí? Un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe. Esto es sana doctrina, obediencia y amor, para ayudar a creyentes atacados por falsos maestros. Entonces, mire lo interesante. Los fundamentos de la fe para Juan, ¿sí? Tienen que ver con obediencia, amor y ayuda a aquellos que están pasando por esa dificultad de los falsos maestros. Pero es animarlos a que tengan gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús, ¿sí? Que a mí me parece una característica importantísima, la forma en que Juan escribe esta primera carta, ¿sí? Esta primera epístola, precisamente para ayudar a la iglesia imagínense, ya terminando el primer siglo y viviendo persecuciones aún, ¿sí? Sobre todo la persecución de Domiciano, que fue bastante fuerte. Entonces, al oír esos fundamentos de la fe, los lectores de esta carta podrán probar quién es un falso maestro o quién es el verdadero, ¿sí? Va a poder haber claridad. Y Juan precisamente va a dar algunas indicaciones o algunas características para poderlos diferenciar unos de otros. Y eso es pertinente para nosotros porque hoy en día también nosotros vemos que se levantan unos y otros y hay que saber a quiénes escuchamos y a quiénes no. Los fundamentos de la fe para Juan son tres. Fe verdadera en Jesús, que es la sana doctrina, y él lo va a narrar en 1 Juan 1 del 1 al 4, ¿sí? ¿En cuál Jesús? En el Jesús que él vio, que él oyó, que él palpó, con el cual estuvo y del cual fue testigo ocular, presencial todo el tiempo. Obediencia a sus mandamientos. Lo importante que es obedecer los mandamientos. Y amor a Dios y a nuestros hermanos. Son las tres características básicas de los fundamentos de la fe, ¿sí? Los fundamentos de la fe no tienen que ver con cosas terrenales o materiales, definitivamente no. Para Juan, los fundamentos de la fe son otros, ¿sí? Y mientras que se centren en esos fundamentos de la fe, van a poder tener gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús. De lo contrario, no. De lo contrario, van a terminar confiando en el mundo y en las cosas del mundo, que es algo que Juan va a atacar fuertemente. Los fundamentos de la fe. Entonces, fe verdadera en Jesús, obediencia a sus mandamientos y amor a Dios y a nuestros hermanos. Son las tres palabras que vemos acá, ¿cierto? Sana doctrina, obediencia y amor. Entonces, hablando de sana doctrina, es fe verdadera en Jesús, la obediencia y el amor, ¿sí? La obediencia es a los mandamientos y el amor es a Dios y a nuestros hermanos. Pero esos fundamentos de la fe es para un propósito, para un propósito, ¿sí? Y ese propósito es tener gozo, tener santidad y tener seguridad, tener confianza en Cristo Jesús. Entonces, no es tener unos fundamentos de la fe solo por creernos cristianos. Ah, es que yo soy cristiano porque obedezco los mandamientos. Los fariseos obedecían los mandamientos, pero eso no los hacía santos, eso no los llenaba de gozo y eso no les daba seguridad. Y nunca tuvieron seguridad en Cristo Jesús, a pesar de que obedecían los mandamientos, a pesar de que decían que amaban a Dios, pero imaginen cómo trataban a los hermanos. ¿Sí? Eran muy drásticos, eran muy religiosos. Entonces, desde ese punto de vista, esa obediencia va acompañada de amor, ¿sí? Amor hacia Dios. Eh, en los evangelios, nosotros podemos buscar las palabras de Jesús. Jesús siempre hablaba de la importancia de obedecer las escrituras. Santiago también habló de la importancia de obedecer los mandamientos, ¿sí? Ser hacedores de la palabra, ¿sí? Pedro habló de la necesidad de ser santos con respecto a recordar las cosas que se venían olvidando respecto a las escrituras y a que pudieran tener seguridad en lo que se había escrito, ¿sí? Y todo con el propósito
¿sí? O todo gira en torno a amar a Dios y a nuestros hermanos, amar al prójimo, ¿sí? Y eso es lo que verdaderamente va a llevar a estas tres cosas: gozo, santidad y seguridad. De lo contrario, la verdad no, ¿sí? Entonces, creo que aquí en esta primera carta de Juan encontramos algunos elementos importantes para nosotros motivar a la iglesia, ¿sí? Creo que la iglesia debería estar trabajando en torno a esto. Eso es lo que le hace falta a la iglesia en la actualidad, ¿sí? Fundamentarse en esta fe, ¿sí? En esa fe verdadera, ¿sí? Para que se puedan dar esos resultados. ¿Quiénes eran los destinatarios de esta primera carta, de esta primera epístola, y cuál era el propósito? Entonces, ninguna de las cartas da algún indicio de quiénes son los destinatarios. Partimos de ahí, que así como no sabemos con exactitud el autor, por evidencias internas, tampoco sabemos a quién se le escribió. Pero lo que se puede aceptar por la tradición, por lo que encontramos a lo largo de los padres de la iglesia, es que estas cartas fueron dirigidas principalmente a iglesias de Asia Menor, sobre las que Juan ejerció su ministerio apostólico, porque Juan estuvo en Éfeso y estuvo en estas iglesias de Asia Menor, ¿sí? En sus últimos años. Entonces, es posible que les haya escrito a ellos. El propósito de esta primera epístola es que los falsos maestros, ¿sí?, del gnosticismo estaban dañando la sana doctrina y la vida de estos cristianos a quienes Juan tanto amaba. Por esta razón, ¿sí?, esta es la ocasión que Juan toma, ¿sí? Entonces, por eso que ellos habían perdido su confianza y certeza en la fe, habían perdido su gozo y estaban confundidos por estos falsos maestros. Entonces, Juan va a aprovechar esta ocasión, ¿sí?, para reiterar tres propósitos para los cuales dice haber escrito su carta. Entonces, el gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, teniendo en cuenta lo que están pasando, ¿sí? Y eso lo está llevando a perder su confianza y certeza en la fe. Entonces, Juan quiere retornar la fe para que vuestro gozo sea cumplido, para que no pequéis. Ese es el propósito. Juan quiere animarles a que no pequen y para que sepan que tienen vida eterna. Esa es la seguridad en Cristo Jesús. Eso es lo que a nosotros nos debería llenar. Eso es lo que la iglesia debería tener, ¿sí? Gozo, gozo, santidad, es decir, no buscar el pecado porque vamos a tener vida eterna, ¿sí? Con la mira puesta en las cosas celestiales. Y Juan lo reitera no solo acá, sino lo reitera en su evangelio y lo va a reiterar nuevamente en Apocalipsis. No en las cosas terrenales, es que miremos hacia allá. Cuando uno tiene la vista puesta en las cosas celestiales, uno acá busca no pecar y uno se llena de gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las dificultades, uno dice, bueno, algo bueno me está esperando. Aunque aquí lo terrenal no nos funcione, algo bueno nos está esperando. Por eso, para mí es muy importante esta carta, por ejemplo, cuando hay una persona pasando por enfermedad, ¿sí? ¿Cómo animarla a que se fundamente en la fe? ¿Para qué? Para que en medio de la circunstancia, ¿sí? Porque sin darnos cuenta, miren, se levantan tantas cosas, falsas, enseñanzas falsas, cuando una persona pasa por dificultades como la enfermedad, ¿sí? Eh, eh, yo conozco testimonios de personas por las cuales yo he orado, enfermas, ¿sí? Personas ya de edad, sobre todo, enfermas por las cuales he orado y han fallecido, ¿sí? Pero conozco también de casos de personas donde les profetizan, les declaran que van a ser sanas, que el Señor tiene un propósito grande con ellas y también se han muerto. Entonces, ni les permiten vivir esa confianza y seguridad en Cristo de que pase lo que pase, pues tienen vida eterna. Pero a la vez, en medio de la enfermedad y las circunstancias, ¿cómo vivir con gozo? Y eso es lo que marca la diferencia entre un verdadero hijo de Dios, que tiene gozo, que ama al prójimo, vive en santidad, ¿sí? Y Juan lo va a reiterar muy claro cuando dice que los que pecan son hijos del diablo. Los que pecan son hijos del diablo. Y no es porque los hijos de Dios no pequemos, sino es porque no practicamos el pecado.
que es muy diferente. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado, que es la marca o las marcas que Juan va a empezar a poner para distinguir a aquellas personas que son verdaderos creyentes y aquellos que son falsos maestros, ¿sí? Los empieza a diferenciar. Entonces, miren, lo era que dentro de eso tenemos una breve estructura ya, una breve estructura de lo que es esta primera epístola, ¿sí? En resumen de Primera de Juan podemos decir, mire, por un lado, la introducción presenta el conocimiento de la palabra de vida encarnada, ¿sí? El conocimiento de Cristo Jesús como base necesaria para tener comunión con Dios. Entonces, podemos notar que Juan introduce diciendo que ellos habían visto, oído y palpado con sus manos, porque Jesucristo no era un espíritu, sino que fue 100% hombre, pero a la vez era 100% divino, ¿sí? Para mantener esa condición de creyente, entonces se deben verificar ciertas condiciones, ¿sí? Ya vimos algunas de esas condiciones, pero andar en luz, tener comunión unos con otros, reconocer y confesar nuestros pecados amparados en la expiación de Cristo. Entonces, mire que eso nos va a llevar a no pecar, es decir, la santidad. Eso nos va a llevar a la expiación en Cristo, es decir, reconocer que hay vida eterna y tener comunión unos con otros, el amor. Cómo amamos a Dios, pero nos amamos unos a otros, ¿sí? Y como decíamos anoche, a pesar de que no todas las personas nos agraden, ¿sí? Eh, hay que amarlas sobre todo a los hermanos en la fe, a la familia de uno, a los cercanos, hay que amarlos y hay que expresarles ese amor. La prueba de que se conoce y que se ama a Dios está en la obediencia. Esa es la prueba, ¿sí? Que si yo digo que amo a Dios, es porque estoy obedeciendo. Yo no puedo decir que amo a Dios si ando en desobediencia. Eso es contrario, eso no compagina lo uno con lo otro, ¿sí? No están en el mismo molde. Y de hecho que cuando uno lee, por ejemplo, en Josué, cuando uno dice en Josué, en el capítulo 1 de Josué, dice, o se le anima más bien, Dios anima a Josué, dice que sea valiente y esforzado, ¿cierto? Pero valiente y esforzado ¿para qué? Valiente y esforzado ¿para qué? Para obedecer, para hacer la voluntad de Él. Sí, pero para concretamente, ¿cómo dice? cumplir la ley. Para cumplir la ley. Muchos leen el primer capítulo de Josué en la importancia de ser valiente y esforzado para ir a conquistar la tierra. Pero no, porque es que la tierra no la va a conquistar Josué, porque dice Dios, tranquilo que yo voy a pelear por ti, Josué. Si tú me obedeces, yo peleo por ti. O sea, Josué no tenía problema, porque ya tenía garantizadas las victorias. Pero sí dice claro en el 9. Sí, dice en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí ve? Ya está la garantía, esfuérzate y sé valiente. Pero dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que obedezcas todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, cumple, obedece. Mientras que tú estés en obediencia, no te va a pasar nada. Vas a salir victorioso. Entonces, en eso es que se demuestra el amor a Dios, en ser fuertes, valientes, esforzados, en obedecer las escrituras. En un contexto como el nuestro, decir que se es cristiano, pero no por decirlo, sino demostrarlo, es complicado. Mire, a mí me han invitado a reuniones. Yo no tengo problema en ir a reuniones de amigos, con la familia. Al comienzo mi familia luchaba mucho con eso, pero hoy en día ya lo saben. Ellos lo entienden claro y ya no me ofrecen trago. Pero en un contexto donde todo es de trago, de baile, eso,
estar uno ahí sin uno tomar, sin uno estar en el mismo, eso, pero poder compartir y mostrar que lo que a mí me interesa es la compañía de ellos, es muy difícil. Y empiezan a señalarlo a uno, ¿sí? Y entonces la gente piensa que es que uno es un amargado, la gente piensa que es que la uno, una cosa, la otra, pero no logran entender la realidad que hay detrás de eso. En un mundo donde para conseguir dinero hay que hacer, hay que mentir, hay que hacer cosas y se consigue dinero fácil, pero uno procura hacerlo de la manera honesta, es muy difícil, ¿sí? Estamos en un contexto donde la moral, la ética es muy relativa y decir que es que yo me quiero sujetar a las escrituras, que yo me quiero sujetar a Dios, es muy complejo. Eso ya muchos lo tildan de anticuado. ¿Sí ve? Por eso se necesita ser valientes y esforzados para obedecer. Pero Juan lo reitera de esa manera, ¿sí? Que esa es la prueba del que conoce y ama a Dios. El que dice conocer y amar a Dios, en que es obediente. Al tener ciertos beneficios espirituales, los lectores deben amar al Padre en vez del mundo. ¿Cómo hago yo para amar a Dios en vez de amar las cosas del mundo? ¿Sí? Estaremos dispuestos a renunciar a cosas del mundo por agradar a Dios. De hecho que Hebreos capítulo 11 dice, porque ellos agradaron al Señor. En cada uno de los contextos, ustedes leen el contexto de Abel, sí, Caín y Abel, en medio de ese contexto donde estaba Caín con todas sus circunstancias, Abel agradó a Dios. En el contexto donde vivía Enoch, que era un contexto bastante difícil porque fue un capítulo antes de narrar el diluvio, dice que en medio de todo, Enoch agradó a Dios y caminó con Dios. En medio de tanta maldad, Noé agradó a Dios. En medio de tantas circunstancias y teniendo cierta comodidad, Abraham decidió agradar a Dios. Y así cada uno de los héroes de la fe agradaron a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros agradar a Dios y no al mundo? Estamos en un contexto donde todo es tan complejo, todo es como tan difícil, pero es ahí donde demostramos que tanto amamos a Dios. Las influencias de los anticristos amenazan a la iglesia, pero existe un antídoto contra la falsa enseñanza, que es la unción divina que da discernimiento espiritual, ¿sí? O sea, nosotros por sí solos no vamos a poder, no vamos a poder combatir los anticristos, no. Necesitamos de la ayuda de Dios para poderlo hacer. Y eso es lo que Juan le está diciendo a la iglesia. No se preocupen que nosotros tenemos la ayuda de Dios, ¿sí? Y debemos confiar en Él. El permanecer en Dios trae justicia y una disposición favorable para la venida del Señor. Y una vez más, mire, ustedes han notado que en todas las epístolas generales, este es un tema recurrente. Se dan cuenta que todos los escritores de las epístolas mencionaban o hablaban de la segunda venida. Miren que Juan también lo hace. O sea, ellos, todo lo que hacen, apuntan a la segunda venida. Todos ellos, todos. Pablo también reiterativamente en sus cartas reitera el tema de la segunda venida. Por ejemplo, a los tesalonicenses les dice acerca de la segunda venida y a los de Corinto les habla de la segunda venida, ¿sí? Como algo muy importante, algo muy recurrente. Y hoy en día la obediencia nuestra debe estar sujeta es al que el que ha de venir vendrá. Pero la iglesia no lo está recordando. Juan se lo está recordando también a la iglesia. ¿Cuánto tiempo después? Pablo escribió más o menos en el año entre el 60 y el 68. Bueno, antes de eso ya había escrito otras, pero digamos que entre el 55, entre el 60 y 68 escribió la mayoría de epístolas.
Pedro escribió las epístolas más o menos por esas fechas. Santiago escribió como en el año 48. Juan está escribiendo como 40 o 50 años después de ellos. Y recordándoles otra vez la segunda venida. O sea, sí, a la iglesia del primer siglo les están recordando el tema constantemente. Ojo que ese tema es importante, no se olviden. O sea, ustedes pueden pasar lo que pasen acá y estar preocupados por cosas de acá terrenales, pero lo verdaderamente importante es cuando Él venga. Y Juan otra vez lo va a hacer. Si estamos amando a Dios, obedeciéndole, estamos amando al prójimo, ¿sí? Buscando la santidad, es porque estamos preocupados de la segunda venida. De lo contrario, gravísimo. Mercedes. Gracias, profe. Profe, si estas cartas, cierto, como estás indicando, preceden a la escritura o a la composición de los evangelios, o por lo menos es como lo más, o sea, es lo más común, pues lo que nosotros conocemos hoy en día, que de estas cartas, incluso esta de Primera de Juan, también de pronto en algo, así sea en 1, 2 o 3 años, precedió a la escritura. Si es el mismo autor, pues, del Evangelio de Juan, precedió al Evangelio de Juan, profe. Entonces, eso que tú estás hablando ahora mismo quiere decir que ellos, en el Evangelio, los Evangelios, no se habló de la segunda venida, pero sí en las cartas, y como las cartas era primero, entonces como que estaban calientes, o sea, ese tema estaba, pero era una cosa impresionante que tenían, acababa el Señor, por decirlo de alguna forma, porque tampoco fueron ni 2 ni 3 años después que murió y resucitó, pero sí estaban todavía en la expectativa del retorno. Entonces, pensaría yo, no sé, pues una pregunta que si ese es el motivo para que en las cartas, que es lo primero que se escribió, era donde estuviera reincidente este tema. Claro, pero recuerda que es posible que ya se hayan escrito, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, es posible que ya se haya escrito en el momento de que se escribieron varias cartas, Ok. porque Pedro le dictó el Evangelio a Marcos y ya hay de una u otra manera, Jesús anunció 3 veces que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, muriera, resucitara y les anuncia que un día ha de volver. ¿Sí ves? Entonces, desde ese punto de vista, ya Marco lo había mencionado. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque es que el fundamento de la fe va orientado a eso, a que Cristo ha de venir. O sea, un fundamento de la fe sin segunda venida no tiene sentido realmente. Porque, ¿qué creemos y para qué creemos entonces? La fe se volvería vana y se volvería terrenal. Y de hecho que la fe es mucho más profunda y más elevada que simplemente creer que Dios nos va a dar cosas acá. Porque es que para creer que Dios nos va a dar cosas acá, solamente hay que confiar. El que Él nos va a dar añadiduras. Así dice la escritura, son añadiduras. Y si yo confío y que Dios, como alimenta a los animales, me va a alimentar a mí, yo no tengo por qué preocuparme de las cosas materiales. Si Dios quiso darnos un carro es porque a Él le plació. De pronto Él vio que había una necesidad y Él quiso suplirla o dándonos un carro, ¿sí? O una casa y demás. Dios da esas cosas, ¿sí? Yo no tengo que depositar una fe ciega como hacen muchos y se concentran como si fuera la fe solamente orientada a eso. No, miren que la fe que hablan las epístolas es una fe profunda, es una fe que lleva a algo más allá de lo que nosotros observamos, ¿sí? Y por eso Juan va a hablar acerca del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos amar al Padre en vez de al mundo, ¿sí ven? Y Juan va a estar reiterando ese tema en su carta, ¿sí? Entonces, permanecer en Dios trae justicia y una disposición favorable para la venida del Señor. Y todas las cosas, todos los acontecimientos que se están dando hoy en día dan evidencia de que la venida está más cerca de lo que imaginamos, mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿sí? La venida del Señor significará parecerse a Cristo, mientras que la esperanza de su venida tiene un poder purificador. Dice que nuestros cuerpos serán transformados y seremos conforme al cuerpo en gloria en Cristo Jesús.
Para mí eso es mucho más enriquecedor, mucho mejor que cualquier cosa que Dios me pueda dar acá en la tierra. Para mí es mucho más y debería tener mi mente, ¿sí? Y toda mi esperanza puesta en eso. Una vida que se caracteriza por permanecer en Cristo produce libertad del dominio del pecado. Entonces, seguimos siendo pecadores, sí, pero no somos practicantes del pecado. Y esa es la gran diferencia que va a poner Juan en esa primera carta, porque él precisamente dice lo siguiente. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire que esa es la diferencia entre ser pecador y entre ser practicante del pecado. ¿Sí? No está diciendo que los hijos de Dios no pecan. Lo que está diciendo es que los hijos de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Y en ese sentido, aunque nosotros pecamos, tenemos la naturaleza de ir a nuestro Padre a pedirle perdón. Y abogado tenemos con el Padre, ¿sí? Que es Cristo Jesús. Entonces, desde ese punto de vista, es que permanecemos en Cristo. No porque no pequemos, sino porque nos arrepentimos de nuestro pecado y no practicamos. O sea, no somos mentirosos, porque es que la naturaleza de un hijo de Dios es que no es mentiroso. La naturaleza de un hijo de Dios es que no mata. No porque allá diga no matarás, no. Es porque nuestra naturaleza debe ser de no hacerlo. ¿Sí? Es propio y característico de los que son hijos de Dios. Desde ese punto de vista es que no somos practicantes del pecado. Los hermanos tienen la obligación de amarse unos a otros. Es una obligación, es una necesidad que corresponde a aquellos que verdaderamente aman a Dios. El permanecer da confianza en la oración. La encarnación es la prueba entre la verdad y el error. Sin encarnación no hubiese habido sacrificio. Entonces, la encarnación es la prueba entre la verdad y el error. Dice allí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, los que niegan la encarnación están en el error, porque sin encarnación no hubiese existido sacrificio. Sin sacrificio no existiría remisión de pecados. Y entonces estaríamos perdidos. Por eso Juan va a reiterar y les va a aclarar eso, porque eso era lo que la iglesia estaba creyendo en ese momento. El amor hacia los hermanos está basado en el amor de Dios por ellos. O sea, amamos porque Dios nos amó primero. Dios nos amó primero, por eso es que nosotros lo amamos y amamos al prójimo. El amor perfecto elimina el temor y lo prepara a uno para el día del juicio. ¿Sí? Interesante, el amor perfecto elimina el temor. ¿Sí ve? Sentimos temor hacia Dios, pero es un temor de reverencia, de santidad, un temor del verdadero amor. Por eso podemos estar listos que si Cristo viene hoy, estemos listos. Pero si Cristo viene hoy, ¿será que sí nos encontrará preparados? La fe tiene poder para vencer al mundo. La fe tiene poder para vencer al mundo. Es decir, para ser trascendentes, para estar por encima de el mundo. ¿Sí? Estamos acá, pero no somos acá, somos peregrinos. Hay algo mucho mayor que es donde debemos depositar nuestra fe para poder vencer al mundo. Dios ha dado suficiente testimonio respecto a su Hijo como para garantizar la fe. La conclusión se trata de las certezas que da la fe en términos de la oración, de la restauración del hermano, del conocimiento y de la posesión de una nueva vida en Cristo Jesús.
Esos son los fundamentos de la fe, ¿sí? Los fundamentos de la fe que nos llevan a estar con gozo, en santidad y con seguridad. ¿Sí ve? Eso es lo que podemos ver como resumen de esta primera carta de Juan. ¿Qué peculiaridades tiene? Mírelo, verá. Algunas grandes doctrinas. Por un lado, hay bastante y muy buena cristología. Y esta cristología es utilizada para ser refutada del error. De allí el énfasis en la encarnación y en la redención por la sangre. Entonces, no se hace énfasis en la resurrección, sino en la encarnación y en el efecto que eso tiene para redención del pecado por medio de la sangre del Cordero. ¿Sí? Habla del paracleto, del abogado. Es un término interesante donde aprendemos que Jesucristo intercede por nosotros, ya que Él es la propiciación por nuestros pecados. La confesión de pecados, aborrecer la mundanalidad, ¿sí? Que eso ahí hace falta mucho. A la iglesia actual le hace falta mucho aborrecer la mundanalidad, ¿sí? Ahora somos hijos de Dios. Eso dice Juan. Son las particularidades y las grandes doctrinas que él toca. Entonces, en concreto, cinco doctrinas que él va a manejar. Pero todas estas, si ustedes ven, todas estas en últimas van enfatizadas a la obediencia y al amor. Si confesamos nuestros pecados es porque somos obedientes y amamos a Dios. Si aborrecemos la mundanalidad es porque amamos a Dios, ¿cierto? Y obedecemos. Ahora somos hijos de Dios porque obedecemos. Quiere decir que amamos a Dios, que amamos al prójimo. Por eso somos hijos de Dios, porque no practicamos pecado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? John Alexander. Sí, profe, pues no sé si es pregunta, más bien comentario. Es que será hasta polémico en cuanto a aborrecer la mundanalidad. Porque la iglesia, en este momento, como yo lo percibo, está tratando de abrir las puertas para todos, ¿sí? O sea, está tratando como de cambiar esa visión que se tiene en la iglesia como un ambiente y un lugar de religiosidad, como eclesial, como ritualista, ¿sí? Entonces se intenta hacer que la iglesia sea atractiva para la gente del mundo. No sé si me hago entender. Sí, Sí, como que la iglesia sea atractiva para que la gente llegue y no le parezca, para que los jóvenes no les parezca aburridor, para que, ¿sí? sí, Y la línea, ¿quién pone la línea? Empezando por ahí, una línea entre lo mundano y lo santo, entre lo correcto y lo mundano. Entonces, como la línea no existe, pues es cuestión de interpretación. ¿Qué cosas yo hago en la iglesia para que sea atractivo para la gente del mundo? Entonces resultó dándole más importancia a hacer del culto un atractivo para la gente de la iglesia, perdón, un atractivo para la gente de afuera, para que vengan a mi iglesia y se pierde el propósito que en realidad es que sea agradable y en función de Dios mismo, un culto de adoración. No sé si me hago entender. Entonces, esto es mucha tela para cortar, pero sí quisiera como mm, no pasar por alto ese comentario porque entonces yo miro a futuro y pienso hasta dónde llegará la iglesia en ese afán de que el mundo entre a la iglesia o que la iglesia tenga las puertas abiertas y la misma iglesia pierda su esencia, sin ser crítico ni religioso, porque pues los tiempos cambian y el contexto también, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? sí, esa es una verdad. Pero eso en cuanto a lo que tiene que ver con el culto, como usted dice, como, como por agradar a los jóvenes y que no se nos vayan, sobre todo, se hacen cultos más con ambientes que uno dice, sí, usted tiene razón, uno ya no sabe hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Sí? Pero no solo tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el estilo de vida de muchos cristianos. El estilo de vida de muchos cristianos, mire,
Es que son temas que uno debe tener cuidado cómo los trata, cómo se dirige, porque hay cosas que no son malas, ¿sí? Que yo no le veo nada de malo. Por ejemplo, viajar no tiene nada de malo, a mi parecer no tiene nada de malo. Lo que pasa es que mucha gente, sobre todo, lo digo desde el conocimiento que tengo yo, muchas personas que yo conozco que tienen la facilidad, los recursos, pues invierten más tiempo paseando, invirtiendo en cosas que en el mismo evangelio. Ahí donde yo digo, hasta dónde nosotros deberíamos ir, ¿sí? Sin caer en la religiosidad, entonces nos volvemos beatos y ya no vamos a salir de la iglesia. No, no, no se trata de eso, sino se trata es de cómo yo cómo yo puedo disfrutar mi vida, tener lujos, darme privilegios cuando tengo en la iglesia gente aguantando hambre. ¿Cuál es el amor a Dios y al prójimo con eso? La gente, la iglesia primitiva decía que cuando había necesidades, algunos vendían sus propiedades y las repartían para suplir la necesidad. No decía que vendían todas las propiedades, algunas, y suplían las necesidades. Pero en la iglesia de hoy vemos mucha necesidad, pero vemos muchas personas que están dedicadas a conseguir más lujos. Y yo escucho gente de la iglesia que me dice, no, es que invertimos eso, y ya ese es nuestro cuarto apartamento. Yo me quedo pensando, ¿y qué hará con los 4 apartamentos? ¿Será que favorece a alguien para que viva ahí más cómodo y con un mejor precio? ¿Alguien que esté necesitado? ¿O lo estamos haciendo para invertir y seguir teniendo más? A ver si de pronto compro el 5.º apartamento. Ahí es donde, ahí es donde yo digo que hay que marcar una diferencia. Si en últimas yo soy un buen administrador y logro con lo que Dios me da conseguir algo más, ¿cuál es el propósito de eso? Si es tener más para mí, finalmente no tiene sentido. Para mí no tiene sentido, porque con eso yo no evidencio el amor a Dios, ¿sí? Hay personas, y a mí me pueden decir lo que sea, pero hay personas que dicen, es que vea cómo Dios me está bendiciendo. Y yo, o sea que Dios lo bendice a usted y al hermano que está aguantando hambre y no lo está bendiciendo. ¿Cómo así? Entonces, ¿cuál Dios tenemos nosotros? No es el mismo Dios el que aguanta hambre, el que está teniendo todo eso. O sea, ¿estamos hablando del mismo Dios? Yo no puedo creerlo. Cuando a mí me ponen ese panorama, yo no puedo creer que sea el mismo Dios. ¿Sí? Sí, no se trata de Dios, se trata es de mi actitud, de cómo está mi corazón con respecto a lo que Dios me da y con respecto a lo que yo pueda hacer por los otros. ¿Sí ven? Eso es lo que Juan en últimas nos está o nos quiere transmitir allí en su carta. ¿Sí ven? Por eso él hace un énfasis en la encarnación, porque el Cristo encarnado sufrió, vivió como nosotros, ¿sí? Pero dio ejemplo de sumisión y de amar al otro, ¿sí? No importa cómo lo tratara, él mostraba misericordia con el otro, siempre, ¿sí? Él se preocupó por los necesitados, por las mujeres que en su momento, desde el aspecto cultural, eran tratadas de forma dura. Él las redimió de los niños, también de los enfermos, de los leprosos. Jesús se preocupó por ellos. Y él le dice a sus discípulos, vayan y lo que vieron y aprendieron de mí, vayan y enseñen eso mismo. Y eso fue lo que ellos fueron a enseñar. Por eso nosotros vemos que los discípulos y los apóstoles y toda la gente del primer siglo eh, se hizo mártir, fueron mártires por el evangelio y ellos no estaban preocupados por conseguir muchas cosas. Estaban preocupados es por el bienestar del evangelio. Por eso, aborrecer la mundanalidad es un tema tan complejo el día de hoy porque no tenemos ese límite, como dice John Alexander. Es muy, muy complejo
conocerlo, pero es hacia allá donde debemos apuntar nosotros. La segunda carta de Juan es un llamado a los fundamentos de la fe, un llamado a los fundamentos de la fe y al uso adecuado de la hospitalidad cristiana. Mire, lo verá que vuelve a tomar el tema de los fundamentos de la fe, pero ahora asociado a la hospitalidad cristiana, ¿sí? Los fundamentos de la fe son la adherencia a la verdad, adherencia al amor y adherencia a la obediencia. Una vez más, lo mismo. ¿Sí se dan cuenta que son los tres mismos que mencionamos en la primera carta de Juan? Él no los cambia, mantiene los mismos, ¿sí? La sana doctrina, el amor y la obediencia, ¿sí? Y al uso adecuado de la hospitalidad. No estamos llamados a una aceptación universal de cualquiera que clame ser un creyente. Y Juan lo baja muy claro. No todos los que dicen que traen la verdad van a traerla, van a llevar la verdad, verdad. Hay que tener cuidado. El amor debe tener discernimiento para reconocer a los falsos maestros. La hospitalidad y la amabilidad deben concentrarse en aquellos que se adhieren a los fundamentos de la fe. Y no quiere decir que vayamos a maltratar a los otros, pero primero con los de la casa. De lo contrario, los cristianos estaríamos ayudando a los falsos maestros. La sana doctrina debe servir como la prueba del cristianismo genuino y como la base de la separación entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que realmente lo son. ¿Sí? Hay algunos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Y ahí es donde hay que tener discernimiento para ver el tema de la hospitalidad. La hospitalidad tiene que ver con ayudar al otro al que poco conozco, porque ayudar o tener, servirle al que es mi amigo de mucho tiempo, pues es fácil. No, la hospitalidad es sobre todo con aquellos que poco conocemos, ¿sí? Y entonces va en los fundamentos de la fe. Destinatarios, la señora elegida y a sus hijos. Parece ser que esta es una clave que se utilizaba en esa época, porque como la iglesia estaba siendo perseguida, no se podía abiertamente dar nombres. Entonces, muchos dicen que la señora elegida se refiere a la iglesia y sus hijos se refiere a los creyentes que van a la iglesia. ¿Sí? Es la forma en que Juan les decía, se manifestaba para decirle, esto es para toda la iglesia, ¿sí? Y para todos los que se congregan en ella. Es una de las maneras de que se ha visto, como para tratar de descifrar lo que Juan quería decir. Juan no le estaba escribiendo a una señora como tal. Eso sí es lo más claro, ¿sí? Sino que le estaba escribiendo a una iglesia. Y el propósito de Juan es, aparte de reiterarles el permanecer en los fundamentos de la fe, sana doctrina, amor y obediencia, Juan les escribe para advertirles cómo deben ejercer su deber de ser hospitalarios con discernimiento, no recibiendo a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque sería apoyarlos para decirle, venga, sigan compartiendo esas falsas enseñanzas. Entonces más bien se les dice, no, qué pena, pero conmigo no cuente. Vaya que otro lo espere. Pero aquí no, porque si lo tengo, si lo alimento, ese le estoy diciendo, vaya, sigue y comparte lo que estás compartiendo. Yo no puedo hacer eso. Entonces Juan les dice, tengan cuidado, a tales no reciban en sus casas. A manera de contenido en segunda de Juan, tenemos la base de la hospitalidad cristiana, que es la verdad. La conducta de la hospitalidad cristiana, los límites de la hospitalidad cristiana. Es decir, la hospitalidad tiene esos límites, no se le da a todos, hay unos límites, ¿sí? Y están las bendiciones de la hospitalidad cristiana, ¿sí? Una vez aquí en Bogotá, hace algunos años, unos 20 años o más, hicieron un evento, una de las asambleas. Entonces, yo vivía con dos amigos. Pues cada uno tenía su cuarto y eso, yo vivía solo y pidieron que hospedáramos a las personas. Y claro,
yo hospedo ahí, yo solo tengo una cama, pero yo me tiro para el piso a dormir y el que quiera dormir en la cama, hágale. O yo me voy y duermo allá donde mis amigos, yo busco, hago cambuche y no hay problema. Y efectivamente llegó un pastor, lo conocí, yo no sabía quién era él, me lo presentaron, y después de eso hemos sido buenos amigos. Y él llegó allá esa tarde, yo le dije, listo, esta es meditación, pero para todos estos días va a ser suya. ¿Sí? Yo hasta me llevé mi ropa para el cuarto de mis amigos y me fui a vivir allá. Entonces, en la noche, pues nosotros preparamos comida y demás. En la noche cuando él llegó, le dije, mi hermano, mira, aquí está la comida. Y yo, ay, qué pena, hermano, yo ya comí. Qué pena, no le avisé. Le dije, no, no se preocupe. Y al día siguiente, cuando iba a salir, le dije, hermano, como usted no comió anoche, se lo tengo de desayuno. Y yo, ¿cómo así? Le dije, claro, la comida no la voy a perder. Y, y ya, así por la, y bueno, por la buena sí. Y lo que dejó en la noche, se lo tuvo que comer al desayuno. Y es porque yo no voy a preparar desayuno teniendo eso ahí, mi hermano. Entonces, a él le causó gracia eso y me decía que por qué yo hacía eso. Le dije, porque es que las cosas tienen su derecho, ¿sí? Yo tengo mis limitantes económicas y muchas situaciones y yo le estoy ofreciendo lo que tengo. Y usted debe entender también la situación. Le digo, no, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, bueno, y desayunó lo que da la comida. Y le dije, no se preocupe que el desayuno se lo guardo para el mediodía. Entonces, eso generó mucha confianza, eso generó mucha confianza con él, ¿sí? Y cada vez que vamos a un evento, algo, nos encontramos, charlábamos, y chévere. Entonces, la hospitalidad genera eso, empatía, la hospitalidad debe generar amistades, debe generar acercamientos, ¿sí? ¿Para qué? Algún día uno es el que tiene que ir a otro sitio y sabe uno que lo van a hospedar también y que lo van a tratar bien. Pero si lleva la verdad. Si no lleva la verdad, olvídese. ¿Sí? Por aquí estuvo el pastor de Majo, dice. No, aquí no, cuando ustedes quieran venirme a visitar, con gusto. Aquí se les hace cambuche. Donde este es el estudio, y aquí arribita hay como una especie de mezanini. Y eso es un altillo. Allá en el otro cuarto de mi hijo hay otro altillo. En esos altillos duermen mis hijos. Entonces, si alguien viene, no hay problema. Van a dormir al altillo y a mis hijos los tiro para la sala. No hay problema. ¿Listo? Bueno, ya son las 9. Me retiro a ver si alcanzó a llegar a Unisimes a esta hora. Entonces, con el favor de Dios, nos vemos el próximo martes. Hoy estuve revisando los temas de las exposiciones. Lo más seguro, lo más seguro es que van a exponer sobre las visiones, ¿sí? Hay unas visiones sobre el trono, sobre el cordero. Esas visiones yo se las voy a distribuir eh, para que hagan el trabajo escrito y expongan. ¿Listo? Hoy estamos a 1 de noviembre. Mañana les subo los temas. La exposición quedaría para el 15 de noviembre. ¿Listo? Quedaría para el 15 de noviembre. Porque la siguiente semana, 21 y 22 de noviembre, esa semana tenemos el examen. O si ustedes quieren, esa semana dejo el examen toda la semana, ustedes lo responden en cualquier momento y hacen las exposiciones el 21 y el 22 de noviembre. ¿Sí? Para que tengan más tiempo, hacen las exposiciones esos 2 días y el examen se los dejo abierto toda la semana. ¿Listo? Perfecto. Entonces, dejamos entonces más bien así las exposiciones para ese día. Entonces, mañana subo los temas y ya ustedes deciden cómo quieren hacer los grupos. ¿Sí? Entonces, podemos hacer 2 grupos de 4 estudiantes o 4 grupos de 2 estudiantes, como ustedes quieran. Ok. Nosotros te notificamos. Listo. Ustedes háblense de eso, se ponen de acuerdo y me avisan. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Vale. Que vaya bien. Chao. Chao, Chao. profe, chao, compañeros, profe, que gracias. descansen.